Muy bien, buenas noches. Qué pena pues la demora, pero como cuando uno viene pues y no falta la situación, había un varado en la autopista y eso me retrasó unos minuticos. Venía con la hora exacta, pues me marcaba en el que iba a llegar a las 8:30, pero había un varado en la autopista y ahí frente a eso no hay nada para hacer, entonces ya le toca a uno como que esperar. Les ofrezco disculpas, pues espero que ya vamos alineando para poder llegar un poco más a tiempo. Muy bien, ¿cómo ha estado la semana? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, muchas gracias. Bien, 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 profe. ok. ¿Cómo les ha ido con las actividades? Me preocupa ese silencio. Profe, no, bien. Bien, ok. Esta semana les mandé la retroalimentación del taller de cuentas a todos. La mayoría estuvo bien, pero de pronto el único hecho fue que no tuvimos presente el manejo de Internet a pleno para, o sea, a plenitud era utilizar la hoja electrónica de la manera más efectiva, que nos permitiera, si cambiamos una cifra, que nos afecte todo el balance o todo el estado de resultados, el poder visualizar todo en una misma hoja. Entonces, de pronto en esos los que no sacaron el 5 pues les quedó en 4,5. Hubo de pronto algunos otros que cometieron unos errorcitos básicos que en todo caso no. Yo en estos talleres trato más de retroalimentar para que o utilicemos la herramienta al máximo o podamos aprender del error por pequeño que sea. O sea, pues nadie, los que pierden el taller es el que no los presentó. Sí, de resto, pues nadie pierde en la presentación del taller. Muy bien, voy a compartir pantalla para que arranquemos. Del temario visto hasta ahora y de lo que vimos la semana pasada, de lo que han resuelto en los cuestionarios, qué dudas tienen, qué inquietudes hay, Profe, señora. Hola. eh, al comienzo tuve muchos problemas tanto con la plataforma como bueno, con todo. Yo pasé el trabajo muy tarde. ¿Es posible calificarlo o ya definitivamente imposible? ¿Pero lo pasaste a dónde? No, lo subí al sistema, pero no está calificado. Me dice que no está calificado. Ok. Yo lo Oh, subí tarde, o sea, no en pe- las fechas que pero te lo dejó subir. lo dejó subir. Lo que no me dejó fue responder el cuestionario, pero sí me dejó subir el trabajo. Ah, ok. Listo. Vamos. Ahí podemos negociar, ¿cierto? ¿Y qué inconvenientes tuviste con la plataforma? No la sabías manejar, te la abrieron tarde, no estabas ingresada en ella, ¿qué pasó? No me daba, o sea, yo le daba clic para que me dejara leer y no me dejaba leer. Y lo mismo me estaba pasando con la otra materia. Pero bueno, ya creo que se normalizó la situación. Aunque veo Oh, que las fechas no están actualizadas, pero sí, pero no están es que actualizadas en qué? En mí. no, en la otra clase no están actualizadas las Ah, fechas. ah, No ok. sé si a todos les pasa lo mismo, pero con la plataforma fue complicada. Pero de todas maneras, no sé Sí, si aparezca ahí listo. Ahí ven mi mi trabajo. pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ok, listo. Entonces vamos a mirar acá esos primeros casitos, pues así para que salgamos de una y entramos en materia. Listo. Entonces, en esas dos actividades, pues el taller, sí, hay uno pendiente por calificar. Ok. Sí, porque yo terminé de calificarlos, creo que fue el lunes.
como lo recibí, pues les di plazo hasta más tiempo. Entonces de pronto este entró después del lunes a las 5 de la tarde, entonces por eso no lo había calificado. Listo, yo te lo califico, pero por la entrega tarde te rebajo un poquitico. Listo. No, profe, no es Ok. mío. Gracias. Y para el cuestionario, ya realizaste los de la unidad 2. La 2 sí, pero el de la uno no. Ah, ok, pero el de la 3 sí. El de la 3 que arrancó ahora el lunes. Hay una tarea y hay un cuestionario. El cuestionario arrancó el 13 de febrero y la tarea también que es un mapa mental. Listo. Entonces, ten en cuenta estos y miramos entonces a ver si te abro el cuestionario de la uno, pero te lo abriría solo por hoy, o sea, hasta las 23:55 de hoy. O sea, terminamos el encuentro de hoy y ya vos mirás si lo querés presentar. ¿Te parece? Profe. Es más, lo voy a Vale, dejar abierto para el que no lo haya presentado y lo quiera presentar, tiene hasta las 23:55 de hoy. profe, gracias. Ok, espéreme, yo lo abro acá. Hoy es que 14, ¿cierto? Te voy a disminuir el tiempo. Profe, es 15. Hoy es 15. Ay, sí. Yo me quedé en ayer. Grave la cosa. Guardar cambios. Bueno, de ese lo habían presentado 27. O sea que hubo como tres que no presentaron ni el taller. Me imagino que tampoco van a presentar. Hubo como dos que no presentaron el taller. Entonces me imagino que aquí también hay dos que no van a presentar el cuestionario. Esperemos pues a ver cómo sale. Listo. Eh, ok. ¿Quién escribió por acá? Le pueden decir al profe que me admita. Ok, me va a pasar de pantalla. Es que no veo por acá. Aquí voy a parar de compartir dos participantes. Melissa y Daniela. Listo. Ok. Claro que sí. La grabación, yo les subo el link porque acá en Webex no me está subiendo la grabación directamente aquí al portal de Summer. ¿Por qué? No sé. Así fue el semestre pasado. Colocaba problema pues para subir la grabación directamente que quedara el link metido pues en la grabación en el portal. En otros semestres, si uno termina la grabación y automáticamente él coge la URL y automáticamente guarda la grabación allá. Es el semestre pasado y este está colocando inconveniente. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando termina el encuentro nuestro, yo espero que Webex descargue la grabación. Muchas veces se demora, muchas veces la baja rápido, ¿sí? Pero si no lo hace hoy mismo, yo ya lo hago al día siguiente. Entonces, ¿yo qué hago? Bajo la grabación y la URL, el video lo subo a mi canal de YouTube. Y ya en YouTube copio la URL y se las copio a ustedes en un aviso, se los pongo en un mensaje y se los copio también en Summer Virtual. Pero se los mando pues se los envío por varios medios para que ustedes puedan ver la grabación. Listo. Entonces ya voy también a mandárselas les voy a mandar la URL también por el grupo de WhatsApp para que también les quede ahí de una vez. Listo, ¿estamos de ahí de acuerdo? Listo, profe. Ok, muy bien. Voy a compartir acá. Muy bien, ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Está cargando. Me dicen cuando la vean. Profe, ya. Ya, ok, gracias.
Y acá vamos a entrar aquí. Vamos para la unidad 3. Ya el temario lo terminamos la semana entrante y ahí nos queda el final. ¿Ok? Para esta semana vamos a hablar de la planeación financiera a largo plazo. Para esta semana hay dos actividades. Una es un mapa mental sobre el pago de dividendos y el flujo de caja, o sea, cómo utilizar el flujo de caja, por qué es importante el flujo de caja y la política del pago de dividendos. Siempre el pago de dividendos en una compañía que lo haga, siempre debe tener establecido esa política de dividendos y por qué es relevante. Entonces, hoy vamos a ver el temario acá. ¿Listo? Entonces, hay dos actividades. Una es esa parte del mapa mental que tiene un peso del 6% y el cuestionario que tiene un peso del 11%. El cuestionario también es tipo Saber Pro, como hemos hecho los otros. Es fácil. ¿Qué hay que tener presente, muchachos? Leer bien, leer bien. Si ustedes leen bien y fuera de eso, repasan el módulo, ahí está. ¿Sí? Ahí está pues directamente. Cierra el domingo. Listo, está abierto desde el lunes y cierra el domingo. Creo que hasta hoy, ahora que me fijé en la tarde, solo lo hayan presentado como 2 personas. No sé si a 2 personas. Profe, Hola. tengo una pregunta. Es que yo he estado viendo sobre el tema del trabajo que hay que hacer, pero ahí dice como que hay que hacerlo en Word, en PowerPoint, entonces no En lo que entendí. usted quiera. Ah, ok, pensé que era pasar para Word, a No, no, PowerPoint, no, entonces no, yo no, decía, no. no. No, que los va a matar Dios con eso. Hágalo así. No, 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 no. El mapa mental se debe hacer o en PowerPoint, o en Prezi, o en Excel. Si usted lo hace en Prezi, él le permite bajarlo en PDF, ¿sí? Si usted se decide hacerlo en PowerPoint y le va a hacer mucha figura o le va a poner mucha imagen que de pronto al momento de llevarlo en PowerPoint empiece a moverse, entonces también lo guarda en PDF. Lo puede hacer, si quiere lo hace en Word o lo hace en Excel y lo guarda en PDF para que no corra el riesgo de que las figuras se le muevan o se le distorsionen al momento de subirlo. Porque muchos lo hacen en un Office de Windows y cuando yo lo abro acá en un Office de Apple, pues que lo abre pues sobre Macintosh, eso muchas veces corre las imágenes o las mueve, entonces se distorsiona. Entonces, para que evitemos eso, yo les digo, si lo hace en PowerPoint o en Excel, guárdelo en PDF y lo sube y ya. Listo. Profe, gracias. Listo, con gusto. Muy bien, entonces vamos a ver el temario que tenemos pues para el día de hoy, que precisamente nos va a hablar acerca de esa temática sobre el pago de dividendos y el manejo del flujo de caja. Listo. En eso vamos a tener presente varias situaciones que se nos vienen pues a evidenciar en muchas compañías en cuanto a lo que tiene que ver de cómo planean esa entrega de los dividendos, ¿sí? Mm, no necesariamente pues la empresa tiene que estar en el mercado público de valores. Puede ser una empresa en comandita por acciones o puede ser una empresa que esté por acciones pero que no esté en el mercado público y que tengan una política de entrega de dividendos. Muchas veces las empresas cometen el error de endeudarse para pagar esos dividendos, ¿sí? Y eso lo único que logra es tener contentos a los accionistas, pero en el futuro eso se convierte en una bola de nieve. Por eso hay que desarrollar una buena planeación estratégica. Volvemos a lo de la primera clase. La planeación estratégica siempre debe estar unida a la planeación financiera. Yo trazo mi estrategia en pro de mantener mi viabilidad financiera, ¿sí? Por lo general, siempre que se presentan crisis
financiera se ve la necesidad de permitir o de poder llevar a cabo planeaciones y trazar estrategias que me permitan anticiparme a futuras crisis. Es decir, aprender de errores cometidos en el pasado. Si yo he visto que no he tenido la debida planeación estratégica y no he tenido el debido proceder para anticiparme, eso es lo que es manejar el riesgo operacional, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, mirando que haciendo una planeación que me permita trazar unos objetivos que yo pueda cumplir en el tiempo y que me ayuden a anticipar cualquier crisis eventual que se pueda presentar. ¿Hay alguien pendiente por entrar que está escribiendo? Por favor, me avisan si alguien escribe al chat y dice, me deja entrar. ¿Sí? Por aquí hay alguien. Sí, profe. Siguiente. ¿Sí hay gente ahí pendiente? Ok, esperen acá yo. Ok, Laura Hernández, dejar entrar. Ok, ya. Muy bien. Ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Voy a volver acá. Aquí volvemos. Muy bien. Entonces, la unión de la planeación estratégica y financiera la volvemos a retomar. Es una mezcla que nos va a permitir, pues, en todo momento tener muy claro el horizonte a alcanzar, cuáles son las metas o los objetivos que se trazó la empresa y lograr cumplirlos a través del desarrollo de la misión para alcanzar la visión. Pero eso va a ser posible siempre y cuando planeemos estratégicamente y evaluemos el riesgo de manera permanente, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a mitigarlo para poder enfrentar escenarios a los cuales nos vemos abocados por las situaciones. Por ejemplo, en este momento, pues que tenemos unas altas tasas de interés, una tasa de cambio muy elevada, la inflación está creciendo, nada que cede lo suficiente. Eso hace que cada vez el contexto que se nos aparece macroeconómico nos afecte el desarrollo normal del negocio. Entonces, por eso nos tenemos que anticipar a esas crisis. Entonces, si tenemos una tasa de cambio muy elevada, tenemos que planear respecto a eso. Si nosotros somos importadores, entonces, ¿cómo hago de pronto a través del mercado de derivados? ¿Cómo trazo estrategias que me permita hacer un mercado de divisas en dólares? ¿Sí? Un mercado de futuros en divisas que me permita mitigar ese riesgo de la volatilidad de la tasa de cambio. También puedo hacer un mercado de futuros con tasas de interés que me va a permitir mitigar, pero eso lo tengo que planificar e ir construyendo escenarios que me permitan hacerlo. Por otro lado, pues hay que tener presente que los fracasos empresariales no es que estén atados siempre a una mala planeación estratégica, sino a que ejecutemos mal la estrategia que tenemos o que no cumplamos las metas financieras que nos trazamos. Y eso se puede dar por diferentes escenarios, pues, por ejemplo, el de la pandemia, nadie lo tenía planeado, ni nadie lo tenía en el horizonte, porque eso en nuestra generación y en nuestros tiempos modernos nunca había pasado. Entonces no había pues quien lo avisorara con la suficiente antelación para poder planear la situación. Lo otro es que muchas veces los fracasos o esas grandes crisis se convierten en grandes oportunidades, ¿sí? Y lo que hay que mirar es cómo hago para aprender de los errores que he cometido y lograr siempre cumplir el plan financiero a través de la estrategia trazada. Habrá situaciones que nos desvíen del camino, pero habrán otras que nos ayuden a encauzar nuevamente esos esfuerzos. Siempre vamos a tener dentro del esquema pues, de cómo proyectarnos a largo plazo, vamos a tener la estrategia del negocio, cómo va a ser esa proyección financiera a largo plazo y cómo voy a atar eso a la rentabilidad. Recuerden que la rentabilidad se da en el mediano y en el largo plazo. Entre más grande sea la empresa, más a largo plazo va a ser obtener esa rentabilidad. Entonces yo puedo trazar muchos de los estadios que yo quiero lograr en cuanto a rentabilidades, cómo desarrollo nuevos proyectos,
pero esos nuevos proyectos, ¿cómo me los puedo desarrollar con capital de trabajo que me genere el negocio actual? No teniendo que ir a buscar endeudamiento, porque de pronto eso va a copar mi capacidad de pago y no voy a poder atender mis compromisos. Y cómo a través del flujo de caja también voy a lograr destinar los recursos suficientes para poder cumplirle a los socios con el pago de dividendos, ¿sí? Entonces, una excelente estrategia que me va a permitir lograr, ¿sí?, que yo la pueda cumplir de manera impecable en los tiempos trazados y con los presupuestos que planeé. Va a permitir tener unos números de negocio que sean adecuados, que sean normales para el negocio, que me optimicen la labor y que en últimas me logren mostrar la eficiencia y la eficacia con que yo tracé mi plan para poderlos cumplir, ¿sí? Eso en últimas, ¿en qué lo vamos a lograr evidenciar? En que seamos rentables, en que la empresa sea objeto de crédito en los bancos, que los acreedores le faciliten la materia prima. Y lo otro es poder tener a los accionistas contentos, porque si usted hace una adecuada planeación financiera en los plazos acordes, usted va a tener acceso al crédito, porque va a generar flujo de caja. Va a tener acceso a los proveedores y los proveedores le van a poder a usted entregar la mercancía en el tiempo debido. Y usted de igual manera le va a poder pagar a los accionistas en los tiempos estipulados, ¿sí? Porque va a contar también con el flujo de caja. Entonces, dos aspectos que siempre tienen que ir unidos y que siempre van a tener que ir entrelazados es la rentabilidad con el flujo de caja. Los dos tienen que ir amarrados. Yo no puedo decir que soy muy rentable si no genero flujo de caja. Y si genero flujo de caja, tengo que ser rentable. Y ese flujo de caja lo tengo que distribuir en cinco frentes. Me tiene que dar para 5 frentes. 1, reponer capital de trabajo. Entonces, si yo voy a poder desarrollar nuevos proyectos, es que mi negocio da capital de trabajo. O sea, da el flujo de caja suficiente para yo reponer ese capital de trabajo. Habrá situaciones pues que me conlleven a que me aparezcan producciones que yo no tenía planeadas, producciones que no estaban pues, que yo no les había tenido en cuenta. Entonces, para poderlas desarrollar, de pronto a tener que recurrir al banco. Pero si yo soy organizado financieramente, lo más seguro es que el banco me va a abrir las puertas para financiarme ese capital de trabajo. Pero lo normal es que mi negocio genere el flujo de caja permanente para yo poder desarrollar nuevos proyectos. Genere flujo de caja para reponer activos fijos. Genere flujo de caja para pagar los impuestos. Genere flujo de caja para reponer, para atender la deuda. Y genere flujo de caja para pagarle a los socios los dividendos por el capital invertido o por las acciones que tengan en el negocio, ¿sí? ¿Para qué sirve todo esto? Pues sirve para ver si el negocio en el tiempo es sostenible. O sea, si un negocio no genera flujo de caja, no va a ser sostenible en el tiempo, y fuera de eso, no va a generar interés en los grupos que tiene atados. ¿Y cuáles son esos grupos? Los inversionistas, los proveedores, los acreedores como los bancos, los proveedores, el Estado, que es otro grupo de interés que va a estar pendiente de si usted genera o no genera flujo de caja, ¿cierto? Entonces, los bancos siempre a usted van a pedir las proyecciones para poder estimar que el flujo de caja que usted deriva de su operación sí le va a dar para atender las obligaciones que yo le dije ahora: atender capital de trabajo, atender la reposición de los activos fijos, pagar los impuestos, atender la deuda y pagarle a los Profe, hay compañeros que están pidiendo como el ingreso a clase. Ok, ya voy a pasarme para... Aquí hay una, Alejandra. Ok, gracias. Ya entró por ahí. Vamos a volver. Y volvemos acá. Muy bien. Entonces, un proveedor te va a soltar mercancía o te va a abrir un cupo de crédito. ¿Qué va a mirar? Tus proyecciones de flujo de caja y las va a estimar para saber si en últimas vos sí generas el flujo de caja suficiente para atender esas deudas o esas acreencias.
Entonces es muy importante el tener claro esas proyecciones y esa planeación financiera, y dentro de ellas es planear mi flujo de caja, proyectarlo para que yo pueda destinar los recursos necesarios para, entre las muchas cosas que yo tengo que hacer, una de ellas sea pagarle los dividendos a los socios de las empresas, ¿sí? El área de proyectos va a saber si el plan de inversiones va a poder tener los recursos suficientes para llevar a cabo esos proyectos, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre es importante planear financieramente el flujo de caja. El tesorero en últimas, que es el que maneja las entradas y las salidas de dinero, va a saber si la caja que produce el negocio gastando y generando ingresos, si va a tener superávit o por el contrario va a tener déficit en X temporadas, y va a saber cómo destinar los recursos en las temporadas que los genera, tanto en el gasto como en el ingreso, para poder atender las acreencias como tal, ¿sí? Una empresa, ¿cuándo debe repartir dividendos? Siempre y cuando el flujo de caja se lo permita, ¿cierto? Entonces ahí tiene que entrar a visualizar si financieramente la empresa va a repartir dividendos, es si su flujo de caja libre le va a permitir atender el servicio a la deuda y le sobra para repartir dividendos. Es decir, la empresa lo primero que tiene que pensar es cómo atiendo la deuda, cómo atiendo a los acreedores, porque es que en última los acreedores son los que me facilitan en momentos de iliquidez, me van a facilitar las líneas de crédito para yo tener capital de trabajo. Entonces yo primero le tengo que pagar a los acreedores, y si me queda ese remanente lo voy a distribuir para pagar los dividendos, ¿sí? Las pymes, por lo general, esa regla no la cumplen, ¿sí? Y entonces muchas veces, a pesar de que tienen un flujo de caja que es negativo, aún así pagan dividendos. ¿Solo para qué? Para mantener contentos a los accionistas. Y muchas veces haciendo eso, lo único que hacen es perjudicar a la empresa, porque la empresa no va a contar o no va a poder cubrir sus necesidades de capital de trabajo, ¿sí? Entonces, eso va a llevar en el tiempo a que la empresa se quede ilíquida, ¿sí? Y recuerden que una empresa vale por estar en marcha. Una empresa vale por estar en marcha y por generar flujos de caja, ¿sí? Entonces, si una empresa no genera flujos de caja y no es líquida, difícilmente va a estar en marcha. Entonces, una empresa no vale ni por el tamaño de sus activos, ni por la cantidad de activos que tenga. No, una empresa vale es por la capacidad que tengan sus activos de generarle caja permanente al negocio, ¿sí? De generarle caja permanente al negocio. Por eso es que vale una empresa. ¿Por qué hay que repartir dividendos? Pues el accionista que invierte en una empresa va a ver su generación de riqueza, o va a ver que su riqueza aumentó si su inversión le representa un retorno, ¿sí? Entonces, ese retorno, ese valor de la empresa debe crecer con el tiempo, ¿sí? Y por lo general, ese crecimiento le va a permitir distribuirle parte de esas utilidades que genera, o de esa caja que genera, dividendos a sus accionistas, ¿sí? Si algunos de los ítems no se cumplen, el accionista que va a poder tomar decisiones contrarias, y una de las decisiones va a ser que vendo mi participación en la empresa, no sigo en la empresa, liquido mi inversión y me voy, ¿cierto? Entonces, por eso yo tengo que poner especial énfasis en que mi flujo de caja, yo logre generar flujo de caja para atender esas 5 cositas que yo les he repetido a lo largo de la charla de hoy. Reponer capital de trabajo, reponer activos fijos, atender la deuda, pagar impuestos y pagar dividendos. Pero ante todo, tengo primero que atender mis acreedores, o sea, reponer capital de trabajo, ¿sí? Recuerden que el capital de trabajo neto operativo es el que me va a indicar a mí cuánto tengo que destinar de ese flujo de caja a reposición de capital de trabajo.
atender la deuda. Después de subsanar esos dos pedazos, ya miro si tengo la capacidad de reponer activos o simplemente puedo producir a través de terceros. Y lo siguiente que debo de hacer es que, ¿cómo voy a sacar el billete para pagarle los dividendos a mis socios? Si la empresa no es capaz de generar la caja suficiente para atender esas 5 cositas que yo les he dicho hoy, entonces la caja está en ese momento, la empresa que está destruyendo valor. La empresa siempre tiene que ir en aras de construir valor, de generar valor. Muchachos, si hay alguna duda o alguna inquietud, interrumpen por favor. Recuerden que yo acá no veo la pantalla hacia el otro lado, ¿sí? Porque como minimicé todo y estoy compartiendo, entonces no veo. ¿Cuánto repartir en dividendos? Pues muchas veces lo que se ve en el payoff, pues, o sea, lo que se entra a pagar es entre el 40 y el 50%, ¿sí? De lo que yo tenga disponible, pues, para tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en una cooperativa, que es una empresa asociativa, ¿sí? Que es sin ánimo de lucro, pero que nunca guarda ánimo de pérdida. ¿Qué tienen distribuido por ley? Hay un 50% que ya lo tienen en estatutos, es decir, hay un porcentaje que se va para el Fondo de Educación, hay un porcentaje que se va para Solidaridad y hay un porcentaje que se va para revalorización del patrimonio. Ahí se va, creo que 20-20-10. Y el otro 50% es para tomar decisiones, entre ellas revalorizar los aportes de los socios. Entonces, en muchas entidades dicen, bueno, ese 50% va a ser para revalorizar los aportes de los asociados. En otras tienen por estatutos, no, ese 50% se va a ir a crear un nuevo patrimonio de la empresa. ¿Para qué? Para ser sólidos financieramente. ¿Ok? En muchas empresas, por ejemplo, en las sociedades anónimas, por ejemplo, en este periodo, en el primer trimestre del año, hacen todas las asambleas de accionistas. Por ejemplo, si ustedes viven en una copropiedad y son copropietarios, esta es la época que hacen la asamblea de copropietarios. Entonces, el administrador y el presidente del consejo van a la asamblea a explicar cómo estuvo ese año, cómo les fue en ese año, ¿cierto? Por ejemplo, en la copropiedad, que es una entidad sin ánimo de lucro y que ahí no hay utilidades, ahí ¿qué hay? Es excedentes y todos los excedentes se deben de reinvertir en la copropiedad. Ahí no le van a decir, bueno, el dueño del apartamento tal, le vamos a entregar tanta plata en rentabilidad, no, toda la plata que se dé en la copropiedad en rentabilidad y esté en flujo de caja, es para que la asamblea tome decisiones en qué se la va a gastar. Entonces vamos a mejorar las piscinas, vamos a crear más espacios verdes, vamos a reparar tales muros de contención, vamos a impermeabilizar tales zonas, vamos a hacer esto, otro, lo otro. Ahí se tiene que ver revertidas los excedentes de esa copropiedad. En una empresa con ánimo de lucro, que esté en el mercado público de valores, entonces la asamblea de accionistas va a tomar la decisión cómo van a pagar los dividendos, ¿cierto? Por lo general es entre un 40 un 50, todo va a depender del tipo de empresa, ¿sí? ¿Qué van a cubrir en primera parte? Bueno, el gerente que va a presentar un plan de inversiones, en qué van a capitalizar el negocio, en qué van a llevar nuevo capital de trabajo, si van a reponer activos fijos, si van a abrir nuevas sedes. O sea, el gerente debe llevar un plan a la asamblea de accionistas en el cual exprese las utilidades de ese periodo, cómo se van a repartir. Y entre ellas debe establecer el plan de cómo van a pagar los dividendos, ¿sí? Los dividendos por lo general se deben de hacer también dependiendo de qué, del tipo de empresa, en el sector en el que se encuentre. No es lo mismo un banco que una petrolera, ¿sí? La petrolera, ¿qué lo va a afectar? El precio internacional del petróleo a nivel mundial. ¿Qué lo va a afectar? La tasa de cambio.
¿Qué lo va a afectar? El mercado extranjero, ¿sí? Un banco, ¿qué lo va a afectar? Las tasas de interés, el crecimiento de la cartera, ¿sí? El pago de mayores tasas a las captaciones, entonces el margen. En todo caso, a los bancos pues difícilmente se les recorta el margen, pero la cartera, por ejemplo, en los momentos actuales que estamos viviendo, sí sufre, la cartera sufre. ¿Y por qué sufre la cartera? Porque como las tasas de interés están tan altas, la morosidad se vuelve apremiante, ¿sí? Entonces ahí empiezan a haber dificultades en el recaudo, entonces también las utilidades en muchos casos caen. En este momento pues no se advierte que pueda haber alguna crisis. Si las tasas no ceden, de pronto sí nos podemos ver abocados, o sea, si no ceden de aquí a diciembre, la gente sí se va a ver muy ahorcada si la inflación no empieza a ceder. ¿Por qué? Porque entre la inflación no ceda, el Banco de la República va a seguir subiendo las tasas. Entonces, esa política de dividendos, el director financiero o el gerente financiero tiene que pasar un plan de cómo va a repartir el dividendo o de acuerdo a la política de dividendos que tenga la empresa, hacer el pago. Por lo general, eso se advierte pues partiendo de unas cifras. Lo que yo les mencionaba ahora, si el EBITDA de nosotros es muy bajitico, entonces ¿qué van a sufrir? Van a sufrir los dividendos. Por ejemplo, una empresa como Ecopetrol muchas veces paga los dividendos, así la situación esté difícil, es porque tiene la caja para hacerlo y porque tiene reservas de periodos anteriores y básicamente va a respetar esos pagos porque por casi siempre lo que ha dado es que en utilidades de periodos anteriores va a tener las reservas suficientes para pagarlos. Pero por lo general una empresa va a tomar muchas veces la decisión de no pagar dividendos en las asambleas de accionistas debido a qué? A que el EBITDA no es positivo, a que la situación financiera en este periodo de tiempo es difícil. Entonces, ¿qué deciden hacer? Deciden por lo general hacer ahorros y que las utilidades se vayan a fondos de reservas para mantener un equilibrio financiero. Pero en otras es supremamente necesario y sobre todo en aquellas en las cuales están en el mercado público de valores y son acciones preferenciales. En las preferenciales hay que pagar sí o sí dividendos, ¿sí? Entonces en esas hay que mirar cuántas acciones hay con ese carácter y a cuántos habría que pagar. Entonces, aquí presentamos un ejemplo, entonces dice que hay unas ventas Profe, iniciales de 1.000, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? sí, profe, pero Dime. para devolverme a la diapositiva pasada donde hablaban del plan de inversiones en CAPEX. Cuando hablan de CAPEX, ¿a qué se refieren? Cuando Y, hablan de CAPEX es las inversiones en capital que voy a hacer, ¿sí? Que voy a hacer en la empresa. Entonces las inversiones van a estar dirigidas a renovar toda la maquinaria o las inversiones van a estar dirigidas. ¿Recuerdan que nosotros en algún momento, creo que fue en la unidad pasada, se hablaba del estado de fuentes y usos o del EFAF? O sea, ¿cómo puedo aplicar, cómo puede ser una aplicación o cómo puede ser un uso? Dentro del plan de inversiones yo puedo contemplar, hombre, vamos a ir a hacer inversiones en otro país y vamos a abrir sedes, o vamos a abrir una nueva planta de producción, o vamos, ese capital que yo voy a invertir, ¿sí? ¿Cómo me lo va a conseguir? Entonces yo tengo también que pensar, va a ser con utilidades retenidas, con las utilidades del periodo. Voy a acudir a que haya una nueva capitalización de la empresa por parte de los socios. Miren que, por ejemplo, cuando Ecopetrol por allá en el 2005, que se nos venía esa bonanza minero-energética al país, el gobierno nacional se vio abocado a que tenía que convertir a Ecopetrol en una empresa muy competitiva a nivel internacional. ¿El por qué? Porque Ecopetrol iba a empezar a tener negocios de lo que se llaman negocios de joint venture. Joint venture es emprender proyectos de riesgo compartido. Y entonces yo para poder emprender esos negocios de riesgo compartido, tengo que poner bonita la casa. Y en ese entonces Ecopetrol tenía un gran problema de modernización
tenía un gran problema laboral que era el sindicato del abuso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Hacer un plan de inversiones, pero conseguir los recursos. Entonces, el gobierno no lo podía hacer a través del presupuesto nacional. ¿Qué tenía que hacer? Llegaron y democratizaron el 10% del capital de Ecopetrol. ¿Para qué? Para que llegaran nuevos inversionistas. Entonces ahí fue cuando salió la acción de Ecopetrol al mercado público de valores. Pensaban recaudar aproximadamente 5 billones y salieron recaudando 7.2 billones, ¿sí? Y eso sirvió para modernizar Ecopetrol, para modernizar la planta, para poder emprender nuevos proyectos y que se viera atractiva ante la bonanza petrolera que se venía para empresas de mayor tamaño y poder emprender esos proyectos de exploración y de explotación con otras grandes transnacionales que le pudieran aportar conocimiento, experiencia, capital, máquinas y pudieran salir juntos a compartir ese riesgo. Vamos a explorar en el océano o mar adentro a tantos kilómetros, que ya tenemos la licencia. Vamos a ver si encontramos petróleo. Pero entonces la Oxy Petroleum Company no se va a asociar con cualquier gato por ahí. Dice, no, venga, si es Ecopetrol, miremos a ver Ecopetrol qué tiene, si está modernizada, si tiene la capacidad tecnológica y financiera para emprender este tipo de proyectos. Ah, sí la tiene. Ah, ok, entonces hagamos la alianza para compartir un riesgo, ¿sí? Y emprenden el proyecto. Entonces, frente a eso, hay muchas situaciones que conllevan a ver en qué vamos a invertir, pero también conlleva en cómo vamos a conseguir ese capital que vamos a invertir. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces aquí ponemos pues un ejemplo sencillo en cuáles serían las ventas iniciales, el crecimiento esperado para el próximo año, ¿sí? El margen EBITDA va a ser del 8% y el margen EBITDA, el IBET va a ser del 8 y el EBITDA del 10. La deuda son 200 millones, la amortización constante que se va a hacer es a 10 años, con una tasa de interés efectiva anual del 10%, la tasa impositiva va a ser del 33%, la inversión en capital va a ser del 3% sobre las ventas, o sea que si yo voy a invertir 1.000, ¿cuál sería el 3% de esos 1.000 que yo voy a necesitar invertir? Y la inversión en capital de trabajo neto operativo va a ser el 1% sobre las ventas, ¿cierto? Entonces, ese capital de trabajo neto operativo, ¿qué va a ser? Va a ser lo que yo tenga en cartera más inventarios menos el capital, menos las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Esa cifra es la que yo le voy a pellizcar al flujo de caja para poder invertir en ese capital de trabajo neto, ¿sí? Que es el que yo voy a requerir. Entonces miren que si las ventas próximas van a ser de 1.000 millones, ¿sí? Más el crecimiento, entonces quedaría con 1.100 millones. El EBITDA por el margen EBITDA, entonces 1.100 por el 10%, que va a ser el EBITDA, ¿sí? Entonces van a quedar 110, menos los impuestos que yo voy a pagar, ¿sí? Entonces ya esto, ¿cuánto va a pagar? Se van a ir 22 millones. La utilidad neta, menos los impuestos, me van a quedar 46 millones. Y ahora, ¿cuánto valen las inversiones en capital y lo que me vale el capital de trabajo neto operativo? Entonces yo voy a tener un flujo de caja, ¿sí? De 110 millones libre, ¿cierto? Porque le voy a sumar los 1.000 más el 10% que me va a crecer ese EBITDA. Entonces me va a quedar 110 menos 22, ¿sí? Que va a ser después de impuestos, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar en últimas disponible? 44 millones, ¿ok? De esos 44 yo que voy a tener que ir a analizar en todo qué voy yo a destinar para pagar de eso que me queda. ¿Qué me va a quedar libre? Me va a quedar libre de ese flujo de caja disponible, dividendos, ¿sí? Para el pago de disponible de dividendos me va a quedar el flujo de caja menos el servicio a la deuda. El servicio a la deuda, ¿cuánto va a ser? Si yo voy a pagar, según esta, decía acá que voy a prestar, ¿sí? 200 millones a una tasa del 10%, ¿cierto? Entonces, esos 200 millones a una tasa del 10, ¿sí?
yo los tengo que deducir de ese flujo de caja. Recuerde, primero yo pago las deudas. El que sabe lo que debe, sabe lo que tiene, ¿sí? Y ya de ahí, de esos 44 que me quedaron, voy a pagar la deuda, ¿sí? Entonces, el flujo de caja libre menos el servicio a la deuda, pago de capital más intereses, que serían 40 millones. ¿Cuánto me va a quedar disponible para pagar dividendos? Solo 4 millones, ¿sí? Si la empresa repartiera el 100% de ese flujo de caja disponible para dividendos, estaría repartiendo 4 millones de una utilidad neta de 46 millones, ¿sí? ¿Cuánto sería el porcentaje que va a destinar de esos dividendos, de ese flujo de caja para pagar dividendos? Entonces estaría destinando el 7.8%, ¿sí? Porque sacaría 4 de 46. ¿Ok? Entonces miren que ahí tenemos que entrar a programar muchas situaciones para nosotros saber, lo primero, cuánto debo, pagar lo que debo, y de ahí si me queda, voy yo a decir, ok, de esto voy a pagar dividendos, ¿sí? Con este tanto por ciento voy yo a pagar los dividendos que correspondería. Ya después de lo que me quede, van a quedar solo 4 millones para ese fin. ¿Eso qué va a permitir? Nunca debo de pagar los dividendos sin antes pagar o atender la deuda, ¿sí? Porque eso se me convierte en una bola de nieve. Eso lo acostumbran mucho las medianas y las pequeñas empresas, ¿sí? Pero eso lo acostumbran porque no tienen una planeación financiera debida. Entonces, eso en última se convierte en una bola de nieve que si vos no atendés la deuda, entonces te vas a quedar sin liquidez por tener contentos a unos tantos, y después cuando llegue la parte crítica de que no tenés con qué producir porque no tenés capital de trabajo, los bancos te van a cerrar las puertas, ¿sí? Muy bien. La otra parte que vamos a ver en esta tercera unidad es lo que habla sobre los procesos de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en épocas de crisis son estrategias que se utilizan mucho. ¿Y por qué se utilizan mucho esas estrategias? Puesto que las empresas pueden salir de compras a comprar más barato, ¿sí? Compran más barato, eso les ayuda en una reducción de costos y a futuro les va a ayudar a mejorar su operación y su caja, ¿sí? Entonces, una fusión se produce cuando dos o más empresas que son totalmente independientes, ¿sí? Son totalmente dos NIT distintos. Cuando se fusionan es que deciden juntar sus patrimonios. Y una vez junten sus patrimonios van a crear una nueva empresa y una nueva sociedad bajo un nuevo NIT, ¿sí? Y ya una adquisición, ¿en qué va a consistir? En que yo compro una empresa hecha con unidad aparte, pero yo la compro y pasa a ser de mi propiedad, ¿sí? La compro en su totalidad o compro la mayoría de sus acciones, ¿sí? Pero no realizo fusión de sus patrimonios, ¿sí? No realizo esa fusión de patrimonios. Es decir, por ejemplo, cuando hubo la fusión Banco de Colombia, Banco Industrial Colombiano, ¿sí? Eso fue el Banco Industrial Colombiano y Banco de Colombia se fusionaron, juntaron sus dos patrimonios y de ahí nació Bancolombia. Pero después Bancolombia metió en esa misma, fusionó ya en esa misma que ya estaba Bancolombia, metió a Conavi, metió a Corfinsura y pasaron a formar parte, cogieron los patrimonios y los integraron y quedó un Bancolombia más robusto, ¿cierto? Más grande. Ahora, cuando una empresa va y adquiere a otra sin fusionar su patrimonio, no que simplemente va y la compra, ¿sí? Compra sus activos, compra todo. Muchas veces esas compras se hacen con varios objetivos. Uno, eliminar la competencia, ¿sí?
Yo veo que esa empresa va muy full, va muy arriba, que este que lo otro, trim, voy por ella, la compro y ya, la desaparezco, pero sus activos pasan a formar parte de mi compañía y listo. Y voy y la compro. Por ejemplo, Bavaria y Leona. No sé si ustedes conocieron esa cervecera Leona, ¿sí? Que era de Ardilalule. Bavaria dejó que Ardilalule saliera con su cervecera, construyera la planta más moderna de cerveza a nivel latinoamericano, pero Bavaria ya tenía las proyecciones y sabía que ellos no tenían la logística para trabajar toda la parte del reparto a nivel nacional. Entonces, Bavaria la dejó salir, dejó que se estrellara, dejó que viera que el negocio no era por ahí. Y cuando vio que la necesidad de Ardilalule era como que salir de ese negocio porque comprendió que ese negocio no era para él, llegó Bavaria y dijo, hey, le compro Leona. Y se la compró. ¿Qué hizo Bavaria? No llegó y siguió sacando la cerveza Leona, los productos Leona. Dejó uno que fue lo que fue Cola y Pola, que todavía lo comercializan por ahí. Pero ese Cola y Pola lo comercializa directamente, creo que es con lo de las gaseosas. ¿Qué fue lo que hizo Bavaria? Compró todo el negocio de Leona para poderse quedar con ¿qué? Con los activos que adquirió Leona y que construyó como la planta cervecera más moderna que había en Latinoamérica. ¿Qué aprovechó Bavaria? Compró a precio de huevo una planta nueva, ¿cierto? Y la compró como tal, como negocio, ¿sí? Y Bavaria siguió por su lado. Ya después llegó Sadmiller y compró a Bavaria, ¿sí? Y compró a Bavaria. ¿Ahí qué hubo? Hubo un reemplazo de patrimonios, porque lo único que hubo ahí fue un intercambio de acciones. Todas las acciones que había de Bavaria en el mercado, Sadmiller se quedó con ellas, ¿sí? ¿Qué fue lo único que hicieron? Respetaron las marcas como medida estratégica porque comprendieron en el estudio de mercados que nosotros somos un país muy conservador, pues, y que en cuestión de marcas somos muy arraigados, ¿sí? Y que ya había un mercado ganado en todo el país, pues, en donde llega Póker, en donde llega Águila, en donde llega Pilsen, ¿sí? Entonces comprendió que eso lo debería de mantener. Pero en últimas, ¿con qué se quedó? Con todos los activos que tenía Leona que le servían a Bavaria. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros. Esos procesos, pues, corporativos muchas veces se van en dos situaciones. Eliminar a un competidor, como les dije ahora, en una época mala, ¿sí? O aumentar todo ese mercado que yo compartía. Yo digo, no, voy por ese y me quedo con él. Entonces, ahí qué voy a ganar en oportunidades, ser más grande. Y en el otro lado, voy a eliminar la competencia, ¿sí? El competidor está herido de muerte, yo lo voy a rematar. Y con eso lo saco del camino y yo voy y ocupo su lugar, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones se dan ese tipo, pues, de procesos entre fusiones entre las corporaciones, fusiones o compras o adquisiciones, pues. Pero también hay otro modelo que es la excisión. Y ya es cuando una empresa al interior tiene como que negocios muy grandes que muchas veces la misma ley les exige excindir, ¿sí? Por ejemplo, Colanta tenía un negocio lechero o tiene un negocio lechero muy grande, pero al interior de la empresa que tenían una sección que era la sección de ahorro y crédito, que era la que les facilitaba los recursos a todos los productores de leche y de ganado que tiene Colanta. Pero ese negocio se creció tanto y manejaba tanto dinero que la superintendencia obligó a Colanta que excindiera esa sección de ahorro y crédito y la convirtiera en una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces está la Colanta multiactiva y está la Colanta de ahorro y crédito, ¿sí? Y hay una figura de ¿qué? De excisión, ¿sí? De excisión, o sea, saca un pedazo
de esa empresa para que formara otra empresa. Y todas dos tienen NID diferentes, tienen juntas directivas diferentes, tienen registros mercantiles diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que el 90% de las acciones de ahorro y crédito son de la multiactiva. ¿Sí? Entonces ahí se van viendo varias figuras. Hay muchos éxitos pues en esas fusiones y adquisiciones. Éxitos, Pixar y Walt Disney. Recuerden que Pixar la fundó Steve Jobs cuando fue despedido de Apple, siendo Steve Jobs accionista de Apple y el CEO de Apple. Él salió de Apple y fundó Pixar. Y fue tan exitosa Pixar, ¿sí? Que Walt Disney luego la compró. Exxon y Mobil. Recuerden que aquí teníamos Mobil y Exxon. Todavía vemos las bombas Mobil, pero Exxon compró Mobil, ¿sí? Ahí hubo fusiones. Facebook e Instagram. Instagram es una empresa aparte, pero es de Facebook. Funciona bajo la sombrilla de Facebook. Lo mismo WhatsApp, ¿sí? Y han habido otras que no dicen que no han sido pues como tan exitosas, ¿sí? Las alianzas pues que han logrado hacer MySpace con AOL o AT&T con T-Mobile, esas fusiones no han sido. Por ejemplo, acá vamos a ver otro caso dentro del contexto mundial, que enseguida hablamos de él, que es Renault y Nissan, ¿sí? Que es otro tipo de negocio que se dan al momento de hacer una serie de alianzas estratégicas, pensando hacer una serie de sinergias que nos beneficien, que beneficien a las dos empresas porque están en el mismo negocio, ¿sí? Y como están en el mismo negocio, se van a ver beneficiados, entonces hacen una unión estratégica, ¿sí? En el contexto mundial, para que se den todas esas fusiones y se den muchas veces esa serie de adquisiciones, todo va a depender del ciclo económico en que estemos, ¿cierto? Y en ese ciclo económico, por ejemplo, cuando hay crisis, se dan muchas de esas fusiones y esas adquisiciones. Por lo general, el más grande va por el más chico. Si el más chico tiene posición estratégica dentro del mercado, no va a permitir que lo compren, pero sí va a ofrecer, venga, no, ¿por qué no nos fusionamos? Fusionémonos, creemos un nuevo negocio que eso nos va a convenir a los dos. Yo tengo ventajas estratégicas que usted no posee, ¿cierto? Y de pronto yo necesito es el tamaño y la envergadura suya para poder estar en un mercado que está en crisis, pero para yo poder permanecer en él necesito una sombrilla de un grande. Entonces hacen la fusión. ¿Qué es lo que más buscan en ese contexto de las fusiones y de las adquisiciones? Seguir generando valor, ¿sí? Y sobre todo, la competencia hace que esos mercados que cada vez son más globalizados logren compenetrarse y logren mirar cómo se hacen una serie de alianzas estratégicas que permitan el poder crecer, seguir permaneciendo en el mercado y generar utilidades. O sea, continuar en la generación de flujos de caja, ¿sí? Miren que los drivers o los conductores pues, de los múltiples negocios que se han dado en fusiones y adquisiciones se han dado en contextos donde el mercado es favorable. Hay bajas tasas de interés para permitir la financiación para ir por esas adquisiciones, o hay exceso de caja en los balances, entonces ¿qué salen las empresas? De compras a ver en qué invierte, ¿sí? O cuando hay un bajo crecimiento orgánico, o sea, una empresa que no está creciendo lo que debe crecer dentro de ese negocio, entonces va a buscar la posibilidad de aliarse con alguien a través de una fusión o va a buscar que se haga una adquisición para poder mantenerse dentro de ese mercado, así sea a la sombra de otro, ¿sí? Pero muchas veces las adquisiciones se dan y dentro de esas negociaciones se da de que, hey, no me eches la planta del personal, mantén este personal, logremos mantener las mismas condiciones, etcétera. Vamos a ser claros y transparentes con nuestros clientes, entonces se logra pues mostrar mucha transparencia a través de esos negocios.
¿Qué es lo que se logra a través de esas operaciones de fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas? Lograr formar sinergias, o sea, hacer que 1 más 1 no sea 2, sino que por el contrario multiplique mucho más y se dé el 3. Yo ahora les contaba el caso de Renault y de Nissan. Eso fue una alianza que se dio por allá en el 2014. Este año culminó. Este año ya después de reabierta pues todo por la pandemia y de todo, vieron que ante la crisis de los chips, ante la crisis logística, ante las altas inflaciones en todas las partes donde estaban estas grandes transnacionales, vieron que ya esa unión no les iba a generar las sinergias que les generó en un principio, ¿sí? En cuanto a ingeniería, en cuanto a producción, en cuanto a toda la cadena de suministros, frente al know-how, ¿sí? Podemos comprar, ir juntos en las compras porque estamos en el mismo negocio, podemos compartir nuestras plantas de producción, podemos compartir el conocimiento que tenemos con nuestros ingenieros, ¿sí? O sea, hay un objetivo que puede ser común y que van a lograr a través de esas sinergias que realicen, y entonces ahí van a hacer una serie de ahorros y van a generar mucha más caja o los márgenes de rentabilidad se les van a ampliar. Pero por ejemplo esta alianza Renault-Nissan ya para este año se dio por culminada. Entonces miren que más o menos esas sinergias les iban a representar unos 6.000 millones de dólares. Eso es mucho billete pues en el cual van a ahorrar para poder lograr ser más efectivos en cuanto al manejo de los recursos y del dinero. Siempre las eficiencias de esas operaciones se van a ver reflejadas en mayor volumen de ingresos, ventas cruzadas, introducir nuevas marcas al portafolio, ¿sí? Hay un mayor, hay como una mayor porción que se comparte del mercado, hay mayor negociación al momento de ir de compras. En los costos va a poder negociar mejores precios porque va a comprar un mayor volumen y va a tener involucradas dos casas grandes que me van a permitir ese poder de negociación. Voy a poder disminuir la capacidad instalada y eso me va a generar ahorros en cuanto a los gastos operacionales. Voy a hacer desinversiones en capital que yo no requiera, ¿sí? Voy a poder desinvertir en otros activos en los cuales yo invertí en otras temporadas y que ya no van a ser tan necesarios porque hice una alianza estratégica. Y voy a poder obtener mayores eficiencias en el proceso de manufactura, o sea, en el proceso de producción. También me va a poder llevar a reducir costos en el personal, porque ya no van como voy a tener posibilidades de tener mayor eficiencia en producción y compartir mayor tecnología, también puede ser que me ahorre mayor mano de obra. Los gastos de administración y ventas, pues ni hablar, voy a compartir plataformas tanto comerciales como de producción y eso me va a mejorar la práctica tanto en cuanto a los gastos comerciales. La publicidad la puedo hacer compartida, voy a reducir el personal, ¿sí? Los beneficios tributarios van a ser mejores porque de pronto voy a tener una mayor capacidad que me permita esa situación. Y en los gastos financieros va a tener mayor poder de negociación para manejar las tasas de interés, las condiciones de pago, los plazos, va a poder buscar tasas blandas, plazos blandos, reducciones en cuanto a costos comerciales, a los costos en los cuales voy yo a ingerir en la producción. Entonces miren que toda esta situación va a prevalecer en gran medida porque voy a establecer alianzas estratégicas que en su mayoría van a permitir tener poder de negociación. Hay muchos sectores que son muy dinámicos, pues, pero los más dinámicos son la banca, la minería, la construcción, el sector de energía, alimentos. Miren, por ejemplo, Nutresa, cuando
logró consolidarse como grupo de alimentos que fusionó muchas de sus empresas, pero también adquirió muchas otras. Por ejemplo, en el proceso de fusión, fusionó Noel, fusionó Zenú, ¿sí? Y las metió dentro de Nutresa, ¿sí? Las fusionó porque llegó y cogió sus patrimonios y los metió en uno nuevo, que fue Nutresa, ¿sí o no? Pero también adquirió unas nuevas, ¿cierto? Fue y compró Rica, ¿sí? Y fue y compró marcas en Centroamérica y en Suramérica y las incorporó al negocio y se expandió, ¿sí? Y ya hoy es la mayor productora de alimentos en América Latina. ¿Ok? Muy bien. Construcción de un modelo financiero. Entonces, dentro de ese modelo financiero, a largo plazo, yo debo tener un enfoque pues como muy práctico, ¿sí? ¿A qué tiempo voy a hacer la proyección? Por lo general está entre 3 y 10 años. El estado de resultados se va a proyectar a través de ¿qué? De los márgenes que yo espero tener en lo que yo voy a incursionar, tanto en el margen bruto como en el margen operativo. El margen bruto, ¿qué me va a permitir? ¿Cómo compro? ¿Cómo vendo? ¿Sí? ¿Cómo compro? ¿Cómo produzco? ¿Cómo vendo? Ese es el que me va a dar el margen bruto frente a las ventas. Frente a las ventas, ¿qué tan eficiente soy vendiendo? ¿Sí? Y para poder vender tengo que producir antes. Y el margen operacional, mi estructura administrativa y comercial, ¿qué tanto va a impactar frente a las ventas? Y ya de ahí voy a empezar a derivar mi flujo de caja, ¿sí? El más conocido es poder mirar ese flujo de caja a través del método indirecto, o sea, partiendo del EBITDA. El EBITDA es el que me va a permitir a mí mirar qué tan eficiente soy en el manejo de mi caja operacional, es decir, mi operación, qué capacidad de generar caja tiene, ¿sí? Mi operación, qué capacidad de generar caja tiene. ¿Y para qué esa generación de caja? Para lo que hablábamos en el inicio. Reponer activos fijos, reponer capital de trabajo, pagar impuestos, atender la deuda y pagar dividendos, ¿sí? Las inversiones que yo haga en ese capital las voy a proyectar sobre un supuesto, ¿sí? Que es un plan detallado, pues, que yo voy a lograr hacer sobre el plan que yo tenga en el presupuesto. Y el capital de trabajo neto operativo lo voy a proyectar de acuerdo a qué? Al histórico en mi ciclo de caja en días y la optimización a futuro. O sea, de los flujos de caja libre que yo tenga, yo tengo que coger cuál es mi capital de trabajo neto operativo, ¿sí? ¿Con base en qué? ¿Cuál es mi cartera? ¿Cuáles son mis inventarios? ¿Y cuáles son mis cuentas por pagar de proveedores y bienes y servicios? Los dos primeros los sumo y el tercero se los resto al resultado de esa suma. Y eso es lo que yo voy a sacar de mi flujo de caja para poder reponer capital de trabajo y así poder hacer las inversiones en ese capital, ¿sí? El marco estratégico es cómo pretendo que la empresa crezca a futuro, ¿sí? Entonces, yo prefiero crecer a través de ingresos y crecimientos esperados año tras año. ¿Cuál es mi plan de producción? Pero también cómo me voy a financiar, cómo voy a proyectar el resultado de mi negocio y cuál va a ser mi flujo de caja que voy a proyectar frente a ese negocio. O sea, cómo lo presupuesto. ¿Cuáles van a ser mis planes de inversiones o de fusiones? Mire que el éxito, por ejemplo, acá en Colombia, cuando sabía que se le iba a venir la competencia de Carrefour, ¿qué tuvo que salir a hacer? Un plan de inversiones. ¿Con quién me voy a fusionar y qué voy a adquirir? ¿Qué voy a comprar? Y salió a comprar, pero también salió y dijo, necesito un socio estratégico. ¿Con quién se alió? Con el Grupo Casino de Francia. ¿Y qué empezó a ver en el mercado interno? ¿Dónde tengo que ir a comprar? ¿Sí? ¿Y dónde salió de comprar? Fue y compró Cadenalco. Con Cadenalco, ¿a qué se hizo? Se hizo al Ley, al Superley y a la Candelaria. Y después fue y compró Carulla, ¿sí? Y empezó a ponerse sólido porque sabía que esos negocios que le iban a generar, caja. ¿Qué presupuestó? Su caja.
para poder luego salir de compras al exterior. Y fue ahí cuando fue y compró en Argentina y compró en Brasil, ¿sí? Pero ya el socio estratégico, ¿quién era? Casino. Entonces ya Casino era el que ponía las condiciones. Hoy día Casino es dueño de más del 70% del grupo Éxito, ¿sí? Siendo una gran multinacional de las cadenas, pues, comercializadoras en el mundo. Y a través de eso, ¿qué va a poder yo proyectar? Mis estados financieros. Voy a hacer el balance general pro forma. ¿A través de qué? Del histórico que yo tenga de mis estados financieros, ¿sí? ¿Qué busca el poder yo planear a largo plazo? ¿Sí? El largo plazo me va a permitir trazar un horizonte de tiempo en el cual la junta directiva va a planear diversas estrategias que van a generar valor a sus grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Los bancos, los acreedores, el Estado, los empleados, ¿sí? Los clientes, ¿ok? ¿Y eso qué me va a permitir? Atender la deuda con los bancos y con los accionistas, pagarle los dividendos. Adicional a eso, en el corto plazo los resultados financieros pueden ser positivos, pero en el largo plazo las empresas solo sobreviven si innovan, si generan procesos eficientes, si invierten en tecnología, si logran leer el mercado y satisfacer las necesidades del cliente y sobre todo, si lo sorprenden. Si la empresa empieza a hacer cosas que sean difíciles de copiar por la competencia, si empieza a hacer cosas de gran diferencia con la competencia. ¿Para qué? Para poder hacer que el cliente lo escoja. Y ese cliente es el que le va a generar caja. Por ende, si usted es innovador y usted crea cosas que sean difíciles de copiar, va a estar generando valor de manera permanente. En últimas, ¿qué quiere decir generar valor? Que está alcanzando su objetivo básico financiero, que no es otra cosa que maximizar la riqueza del dueño del capital, creciendo, permaneciendo y generando utilidades. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, hasta el momento no. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, yo creo que con las... Profe, Señor, ¿hay alguna diferencia en EBIT y en EBITDA? Que vi que en varias partes. lo que pasa es que el EBITDA es el margen que yo voy a obtener frente a la utilidad operacional. Y en el EBIT voy a tener como base toda la capacidad que yo voy a tener en mi operación, pero sin tener en cuenta todo lo que es la estructura comercial y administrativa. O sea, que mi operación, qué tan capaz es de generar caja para atender los públicos que yo les dije ahora en la parte operacional. Ahí tendríamos el EBITDA, ¿sí? Y el EBIT es simplemente mirar entre ventas, producción y compras qué capacidad tengo de generar caja, ¿sí? Ventas, producción y qué, perdón. Y compras, cómo compro, cómo vendo y cómo produzco. Porque ya el EBITDA, ese margen EBITDA, yo ya lo voy a tratar de capitalizar para mirar si mi operación como tal es capaz de generar la caja suficiente para atender esos 5 públicos. ¿Sí? Listo. Ok. Muy bien, muchachos. Yo creo que con lo visto hoy, leyendo el módulo, los cuestionarios y el mapa mental, salen para pintura. ¿Sí? Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir. La grabación la pueden ver a partir de mañana. Listo, para que les informen a sus compañeros, pues, porque yo creo que ahorita se demora en bajar porque siempre estuvimos conectados casi hora y media. Entonces, la grabación se demora por ahí media horita para bajar y entonces mientras baja y yo convierto el video y lo subo a YouTube, comparto el link y todo eso, eso ya me da una hora pues más de las 11, 11:30 y yo creo que no habría sujeto.
porque mañana tengo clase a las 6 de la mañana, hoy también tuve clase a las 6 de la mañana, entonces de pronto no, y no creo que ustedes ahorita se vayan pues a parchar a ver No, profe, todos nos vamos a dormir. claro, no se van a Tampoco parchar hay ahorita a ver sujeto, el profe. encuentro sincrónico, ¿cierto? No se preocupe, profe. Ok. Entonces, muchachos, cualquier duda me la escriben por mensajes. Espero pues que a las dudas que hayan tenido se hayan sentido bien atendidos en el tiempo. Y no, muchas gracias por esperarme los 10 minuticos o los 15 minuticos que me esperaron hoy. Listo. Nos vemos el Listo. próximo miércoles. Muchas gracias. Listo. Feliz noche. Vale, Gracias. profe, Profe, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Feliz noche. Igual para ustedes. Gracias, chao.